Doctor Calixto Herrera Gómez, médico, magíster en inmunología, con 36 años de experiencia en el tratamiento de asma, rinitis, dermatitis y alergias en general, e hipnoterapeuta clínico con el que abordaremos el tema del asma en adultos. Siempre es un placer contar con la experiencia de usted, doctor Calixto, aquí en nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Tan bella, las he visto crecer y he crecido junto con ustedes y para mí es Hemos un placer. crecido juntos, sí, sí. Desde Pase la Tarde, María, por claro, allá. En el año nos conocemos. Hace un cuarto de hora. Espérate digamos. que me asfixié, no, mentira. Vamos a hablar del asma y vamos a hablar de la presencia de esta enfermedad, sobre todo en una población como la colombiana. Para esto podríamos arrancar con el principio y es realmente qué es el asma y cuándo se considera que hace presencia de la enfermedad. Muy bien. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios de curso variable, cuyas manifestaciones oscilan desde tos que usualmente puede ser en la noche al amanecer, tos con la risa, el llanto, el ejercicio, los cambios de clima, la exposición a frío, humo, polvo, olores fuertes, o gripas a repetición que se van al pecho y duran más de 10 días. Desafortunadamente, desde la infancia pasa desapercibida o confundida con gripas que me dicen, no, la gripa no se le quita desde hace 6 meses al niño, y en el adulto se acostumbran como a vivir con ella muchas veces y solo la tratan en forma intermitente, cometiendo graves errores en el diagnóstico y en el manejo de la misma. Vamos a irnos al asma de adultos, que es la que nos trae Exacto. hoy para hablar. Y he escuchado cosas como un niño asmático al que se le quita el asma en la adolescencia, ¿volverá a presentar la enfermedad en la edad adulta? Sí, tiene un chance de desarrollar asma siempre en la edad adulta, y lo mismo puede desarrollarse asma de nuevo en el adulto. No es lo común, no es lo más usual, pero sí también se puede presentar asma en el adulto y aún adultos mayores. ¿Cómo se puede saber que sí es asma? Porque estas manifestaciones de tener tos seca de vez en cuando, podría ser una alergia, podría ser el residuo de una gripa que hay veces duran más de 20 días, pero ¿en qué momento realmente eso podría ser considerado un diagnóstico de asma? El diagnóstico inicialmente es clínico, ¿no? Por los signos, los síntomas y la historia del paciente, los antecedentes genéticos, si papá, mamá, tíos, hermanos, abuelos han tenido asma, esa chance se multiplica y aumenta, y la historia del paciente, ¿sí? Sobre la tos, porque asmático no es solo el que llega morado muriéndose, porque ese diagnóstico lo hace el portero de su edificio y el portero de urgencia, llegó un asmático. Asma puede ser en forma insidiosa, desde las gripas que duran más de 10 días con tos residual, usualmente seca, más en la noche o al amanecer, o como decía ahora, se agrava con el frío, el ejercicio, el cambio de clima, la exposición a humo, polvo, olores fuertes, ¿sí? Entonces, eso ya nos orienta, y hay exámenes que van desde las pruebas de alergia para saber si es de origen alérgico o no, la espirometría u otros exámenes más modernos como el feno exhalado, el óxido nítrico exhalado, que es un examen que se toma al soplar la persona, la oscilometría de impulso, que es otro examen también para medir muy específicamente la resistencia a las vías aéreas, y la espirometría, que mide ya el flujo del aire, y estas son las herramientas diagnósticas. Pero muchas veces el diagnóstico se hace solo clínico, ¿sí? Porque aún en el asma leve o moderada, la espirometría puede salir normal, la radiografía de tórax normal, y el paciente es asmático. Entonces tenemos que recurrir a lo que se denomina una prueba terapéutica. ¿En qué consiste? En dar tratamiento para lo que usted sospecha que es asma, porque las pruebas le salen normales, y ver cómo responde. Y ya eso lo autorizan las guías mundiales de manejo, las guías GINA de manejo del asma, y es una herramienta que poco se socorre y es muy, muy buena. Y además el paciente te lo agradece, porque muchas veces el paciente ha llevado meses o años que no le encuentran nada, porque la radiografía es normal, la espirometría es normal. Hay varias cosas que me quedan acá pendientes en el asma, y una de ellas, y es la más importante, es entender bien el proceso inflamatorio este paciente. Pero esto lo vamos a hablar en la segunda parte, doctor Calixto, porque usted se queda conmigo hoy todo el programa. ¿Sabías que uno de los hombres más rápidos del mundo tiene asma? Así es, se trata de Noah Lyles, un atleta de Estados Unidos. El 8% de los atletas olímpicos tienen asma, y si el asma está bien controlada, no afecta para nada el rendimiento deportivo.
Ay, pero eso debe tener, comenzar por ahí, doctor, ¿cómo así? Este video que acabamos de ver, ¿cómo así que hay un gran porcentaje de las personas que corren que sufren de asma, de los atletas? Por ejemplo, Mark Spitz, antiguo para muchos ya, 5 medallas olímpicas, era asmático, ¿sí? Yo tengo maratonistas asmáticos, biciclosistas, deportes de natación, por ejemplo, 45% del equipo americano de natación asmático, ¿sí? Entonces, hay un lema que lanzamos hace 36 años. ¿Cuál? En Medellín. El asma bronquial es una de las enfermedades más fáciles de tratar, de las más agradecidas y que más rápido responde. Y son más de 33.000 pacientes tratados que pueden decir lo mismo. Porque, ¿qué era lo que pasaba? Anteriormente era un concepto mecanicista del tratamiento del asma solo con broncodilatadores, el más famoso, el salbutamol. Entonces yo quiero mostrarles aquí en este molde qué es la inflamación, porque fíjense que 36 años después, el lema de hoy de la Organización Mundial de la Salud es darle los antiinflamatorios a los pacientes con asma, porque eso es lo que en realidad controla el asma bronquial. Perfecto, pero así, en palabras lo más fáciles y sencillas posible para que lo podamos entender de qué se trata esa inflamación. Bueno, entonces este es un molde de un bronquio. Entonces, esta es la pared del bronquio, ¿sí? Esta es la pared del bronquio, por aquí circula el aire. Este es un tapete de células que recubre por dentro el bronquio, que se llama el epitelio bronquial. Sí. Y este es el músculo que lo circunda, es una bandeleta de músculo que lo circunda. Esto es un asma moderada, perdón. Entonces comparen la pared del bronquio con esta, secreciones adentro del bronquio. Gruesa. Inflamación es como cuando uno se raspa la piel, que le queda como en carne viva, así está por dentro el bronquio, ¿sí? En segmentos, en parches. Está porreadito. Está inflamado por eso, ¿sí? Como cuando uno se cae y se raspa la piel, haga de cuenta. Sí. Y aquí, esto ya es un asma moderada a severa. Esta es una asma severa en la cual ustedes comparen esto con esto, ¿sí? Entonces miren la inflamación lleno de secreciones de moco y miren este músculo cómo se ha contraído y mire cómo se ha agrandado comparando esto con esto. Es decir que ya para este punto nosotros estamos respirando deficiente. Exacto, ahí ya le silba, le pita el pecho, tiene tos, bota flemas. Entonces este es un estadio avanzado, ¿sí? El árbol bronquial puede estar unos así, otros como un asma moderada y otros como un asma severa, ¿sí? Entonces, para que un bronquio se ponga así, ya el paciente tose, le silba el pecho y ese diagnóstico es más evidente. Entonces, ahí va mi pregunta, porque lo que generalmente mandan como uno de los mejores medicamentos son los inhaladores. Pero hablemos de inhaladores versus los medicamentos. ¿Cuáles funcionan mejor para este tipo de trastorno? Los inhaladores son la mano de Dios en un frasquito, ese ha sido desde hace 36 años nuestro lema. O sea que a Dios no se le va la mano, pero sí por exceso de efecto a los médicos por desconocimiento o mal manejo o a los pacientes o sus cuidadores. Utilizar solo salbutamol, que es el más conocido. El salbutamol lo único que hace es relajar este músculo liso, pero no desinflama el bronquio. Entonces en 4 o 6 horas el paciente otra vez se siente alcanzado y esa es la mala fama de los inhaladores porque no le ha hecho nada a la inflamación y me envicié al salbutamol. Pañitos de agua tibia. Exacto, entonces es como darle una tubería que está tapada con una llave inglesa, se destapa un momentico y vuelve y se tapa. Perfecto. Entonces, lo que hay que dar es antiinflamatorios y tristemente, 36 años de que comenzamos este proceso, se sigue utilizando solo salbutamol, verodual, broncodilatadores, sin entender que el proceso inflamatorio, mientras no se trate, no va a mejorar el asma. Y cuando se trate, es lo que permite que haya biciclosistas, nadadores de alto rendimiento, atletas de 100 metros, asmáticos, maratonistas asmáticos, ¿sí? Porque pueden hacer su vida perfectamente, ¿sí? Común y corriente. Se trata bien y es un problema casi que resuelto. Podemos llevar una vida totalmente cómoda, podemos vivir todas las actividades de la cotidianidad, pues grandes atletas, por Dios, que están corriendo, que necesitan su máxima respiración y son tratados de raíz con el problema, pero vuelve y repite, vuelve a dar una crisis de pronto cuando nosotros los tratamos con antiinflamatorios. Cuando el paciente está bien tratado, las crisis son mínimas, ¿sí? Y desaparecen, así como las hospitalizaciones. Tiene que haber de pronto una infección muy grave o una exposición aguda a los alérgenos, los ácaros del polvo, pólenes, etcétera, o como la mayor precipitante de crisis son las infecciones respiratorias. Pero el paciente aprende a manejar eso desde el principio, aumentar la dosis del inhalador,
que contenga antiinflamatorio y broncodilatador. Hay terapia que se llama triple combinada, lo cual nos permite que el paciente mismo maneje el mantenimiento del día a día o cuando comienza a exacerbarse el asma. Y ya en el asma severa tenemos hoy unas herramientas maravillosas que son los anticuerpos monoclonales o biológicos mal llamados así, como el dupilumab, mepolizumab, telepezumab, otra serie de cosas ya de alto turmequé que van a bloquear ese proceso inflamatorio y se utilizan en el asma severa, que puede ser del 2% en nuestro medio, en el mundo alrededor del 3 al 5%. Doc, usted no se me vaya a mover de esa silla porque yo sé que tiene todos los televidentes hipnotizados, los tiene atrapados con toda esta información porque nunca nadie nos había explicado qué pasa detrás del asma y si tiene cura y por qué tantos deportistas de verdad pueden llevar esta vida cotidiana. Usted sí tiene solución para que esté tranquilo en su casa. Natalia, doctor Calisto, póngame al día porque Vea, muy pues, seguramente muchos apenas están llegando con el tema del día de hoy y es el Día Mundial del Asma. ¿En qué vamos y para dónde vamos? Quedamos en que vamos a explicar el uso de los inhaladores adecuadamente, porque si nos pasamos y si vamos a poner un poco de más, entonces ahí es cuando la mano de Dios ya no es la mano de Dios. Y vamos a hablar también de esa parte emocional, porque hay una carga emocional que tiene que ver también con que ese asma perdure o no perdure, mi querido doctor Calisto. Muy bien. Entonces tenemos varios tipos de inhaladores, ¿sí? Y los cuales contienen a su vez diversas drogas. Unas que dilatan el bronquio, como mostramos aquí, cómo el músculo se relaja. El más común y conocido es el salbutamol, viene en inhalador en aerosol, se debe agitar siempre muy bien, colocarlo si es en niños, dependiendo de la edad, hay una inhalocámara para cada grupo de edad, y entonces debe de coger nariz y boca en el niño, si son niños más pequeños, 4, 5, 6 años, se hace el disparo, ¿sí? Oprimiendo firmemente, y el niño debe respirar, si es capaz de contar 5 o 6 veces o dejárselo durante 10 a 15 segundos, llore, pataleo, lo que haga, debe respirar con la inhalocámara allí, ¿sí? No se va a asfixiar porque la mayoría ahora tienen válvulas y entonces de esa forma permitimos que ese humito le entre hasta sus bronquios. 10 a 15 segundos. Se descarga, bueno, se tranquiliza y se le hace el otro disparo, de acuerdo a las dosis que haya mandado el médico. En el caso de los adultos es exactamente igual. Y en los adultos viene solo la boquilla, ¿sí? Porque ya en adultos mayores volvemos a tener inhalocámara, pero apropiada, grande para la cara de un adulto. Entonces es el mismo proceso, se agita muy bien el inhalador, el cilindro siempre debe ir hacia arriba, se introduce aquí, se bota primero en el adulto el aire, bota el aire, se lo lleva a la boca, se hace el disparo y se aspira despacio y profundo así. Se inhala completamente. Se aguanta por 10 segundos y luego se hace la exhalación dentro de la misma inhalocámara 5 veces. Es como si tratáramos de reciclar ese inhalador, el aerosol que quedó allí. Me parece siempre tremendo. se debe enjuagar la boca, hacer gárgaras y botar el agua. Porque en el caso de los esteroides inhalados puede darle hongos a la persona o resecar mucho la garganta. Ay, y esto es de por vida. Son tratamientos crónicos como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el azúcar y se utilizan años, ¿sí? Nuestro querido colega ahora les va a hablar si desaparece o no, pero tiene un alto chance en la medida que se tome desde un inicio, se haga una terapia antiinflamatoria, se maneje la nutrición, el medio ambiente emocional, mental, psicológico y desde la contaminación, porque uno no se enferma por una sola cosa. El tema de adultos, porque yo creería que cuando uno está adulto uno dice, ya tengo una vida plena, ¿cierto? O sea, tengo diferentes actividades, hay más conciencia en lo que se hace, en lo que se alimenta. O sea, ¿la alimentación también iría guiada con el tema del asma? Claro, porque esto es un fenómeno de barreras, de mucosas. Mucosas son las que producen moco. Entonces son tracto respiratorio y tracto digestivo. Y para que una mucosa se mantenga bien, estructuralmente bien, se necesita que esa persona esté muy bien nutrida, que viva en un ambiente que no esté contaminado y todo eso, porque todo eso influye en que esa barrera mucosa respiratoria se inflame o no. Entonces se necesita frutas, ensaladas, buena proteína, hidratación adecuada, medio ambiente físico y emocional, porque de la nutrición esto se recambia cada 10 días.
Entonces, si usted extendiera el área de los bronquios, ocuparía 2 campos de tenis, los cuales tiene que reparar y recambiar cada 10 a 15 días. Pero entonces se necesitan muchas cosas. Dijiste emocional. Y ahorita le decíamos, los dos estábamos hablando acá, yo, es que siempre es que estamos muy rayados, Ole, estamos muy rayados con cositas que nos pasó en la vida y que a lo mejor no supimos, digámosle, como darle gestión a eso y quedamos con esa parte emocional ahí como estancada y eso puede afectar el asma. O sea, lo que nos afecta en la parte emocional de niños, ya cuando estamos adultos, la parte emocional la arrastramos y produjo un asma. Para mí eso era como una cosa como infusa que no lograba determinar, pero la vida me llevó al no encontrar el origen de las enfermedades en toda la inmunología, biología molecular, genética, epigenética que estudié. Me devolví por el hombre y estudié y me volví un autodidacta en psiconeuroinmunendocrinología y entendí que todo venía de la mente subconsciente, que es la que maneja el 95% de nuestra actividad diaria, desde la presión, respiración, ritmo cardíaco, movimiento del intestino, tono de los bronquios, etcétera. Y dentro de eso ya Luis Barboto me había enseñado a hacer hipnosis y me especialicé, hice hipnosis clínica, entonces ya ahí pude encontrar el origen y concatenar todo esto, la parte desde la inmunología hasta la parte mental, emocional, espiritual, y allí comenzamos a encontrar orígenes para nosotros insospechados. Siempre desde la época de Freud, desde los antiguos se ha hablado de la parte emocional porque uno de los grandes desencadenantes de crisis, sobre todo en los adolescentes y niños, son los exámenes finales, ¿sí? Sí. Lo que llamamos estrés. Pero nosotros, estrés, lo hemos dicho aquí ya en otra ocasión, es una palabreja que es como un paraguas debajo del cual le caben muchas cosas. Sí. Los seres humanos experimentamos emociones y sentimientos y eso es lo que nos mueve. Y entonces, ¿cuál es el estrés? Miedo, ira, rabia, culpa. Claro. ¿Sí? Esas emociones se somatizan en diversos puntos, desde el estómago, los riñones, los bronquios, la rinitis. Todo tiene que ver un componente emocional increíble. En eso. ¿Sí? Sí, y yo creo que hoy en día estamos como con mayor apertura a este tema, o sea, entender de dónde proviene, no es solamente trapear la goterita, sino de dónde viene la goterita, que creo que eso es a donde tenemos que ir. Hablando precisamente de la raíz, usted mencionó acerca de la hipnosis y a mí eso me quedó sonando. Yo creo que hoy en día estamos con una mente muy abierta a todas estas opciones alternativas que nos den respuestas, ¿cierto? Yo creo que los seres humanos llegamos al mundo buscando muchas respuestas y sobre el camino nos hacemos muchas preguntas. Y llega la hipnosis en este proceso del asma y yo sí quiero saber cómo ha sido, digamos, su experiencia en este tema. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué se puede encontrar o qué se soluciona a través de esta técnica? Pues es una técnica, como lo has dicho tú, y dentro de esa técnica se aplica lo que se llama ya la terapia del paciente y se busca el origen emocional, mental o espiritual de ese proceso. Y entonces, si vamos a ese origen, que puede ser desde el útero, ¿sí? Porque eso para mí es lo más sorprendente, que desde el útero puedan haber eventos, hechos y situaciones que impactan a ese ser, porque hay una conciencia que no es local, no depende de la estructura que llamamos cerebro o el constructo de la mente, sino que hay una conciencia que no es local, que se percibe a sí misma, su entorno, interacciona con él, con todo su entorno y percibe todo lo que le pasa a su madre especialmente. Entonces los miedos, la culpa, la rabia, el no desearlo, el rechazar ese embarazo porque llegó, entre comillas, por accidente, nada sucede por accidente. Todo eso impacta esa conciencia de ese feto, modifica desde su sistema nervioso hasta su sistema inmune y lo predispone no solo a enfermedades alérgicas, sino posteriormente, como se ha demostrado, digamos, estadísticamente hay una asociación luego con enfermedades como depresión, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, bipolaridad, hipertensión, entre muchas otras. ¿Sí? Así como le hice la pregunta al doctor Sosa, que más adelante estará con nosotros para contestar si en niños se cura o no se cura el asma, cuando llega la adultez uno dice, loro viejo no aprende a hablar, yo ya con asma, ya que, y además porque normalmente muchos ni siquiera son diagnosticados con asma, o sea, dicen tengo unos síntomas, pero ni siquiera le tienen nombre. ¿En adultos se podría curar? Pues mira, eso es muy variable. Estudios longitudinales muestran que hasta un 35% les puede desaparecer, otros dicen 40, 50%, pero depende de muchos factores y no hay una
una regla pues por la cual yo vea, esto sí. Ahora ya con los estudios de genómica, estadística y muchos análisis, pues se puede predecir, pero no es un 100%. Entonces, ¿cuál es la idea? Entre más tiempo mantengamos desinflamado ese paciente, mejoremos su nutrición, su medio ambiente emocional, mental, espiritual, su clima, su parte de familiar. Todo eso influye, porque uno se enferma es por lo que piensa, respira, ejercita, descansa, se nutre. La relación de estas 5 cosas con el medio ambiente en que vives, el fondo genético inmunológico de tu familia y la línea de vida del útero de la madre es lo que viene ese paciente el día de la consulta. Todo eso hay que mirarlo, ¿sí? Entonces no es tan fácil decir específicamente se te va a quitar o no sé. Siempre les digo, el mayor chance es que le desaparezca si se hace el tratamiento adecuado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el propósito? Comienza en la parte mental, emocional y espiritual y puede comenzar desde el útero. De las cosas extrañas que yo me he encontrado, es una persona que aparentemente es muy espiritual, todos los cursos, coach, Reiki, todo lo que usted quiera en un mundo espiritual vive, pero de un momento se le desarrolla un asma. Cuando buscamos el origen, encuentra que comienza cuando hay un temblor, su madre sale corriendo, tenía 6 años, se cae, su madre estaba embarazada, pierde a su hermanito que lo estaba esperando y anhelando, y desde ese momento decide que ella no es digna de vivir, porque debía de vivir era su hermano y que por ella fue que se murió su hermano. Y desde ese momento un sentimiento de culpa invade su corazón y todo su ser y no quiere vivir. Y el sistema inmune, hablamos porque en la hipnosis uno puede hacer un estado disociativo y dice, yo le estoy ayudando a que ella no viva. Pero ¿cómo así que le estás ayudando? Y le estás matando. Es que ella no quiere vivir, yo la ayudo. Y cierro sus bronquios para que no le entre el hálito de vida que es el aire. Eso me dejó pasmado. Hicimos ese proceso de sanación y adiós se fue el asma. Pero no quiere decir que ese caso sea la generalidad. Porque también me encuentro casos que es la ira, la culpa, la rabia, la resistencia que tiene al cambio, y hasta el no los perdonarse. malos hábitos de vida. Todo eso influye, ¿sí? No es una sola cosa. Entonces, la cura o la sanación será directamente proporcional al grado de conciencia que adquiera de su autocuidado, de su perdón, de su sanación mental, emocional y espiritual. Y el mismo tratamiento, pregunto, ¿se le puede retirar el tratamiento, el dupilumab, no sé qué? No, pero ¿por qué si ella ya perdonó a su papá o hizo el proceso que necesitaba? Porque eso hace parte de su toma de conciencia. O sea que no es la panacea la hipnosis, pero sí el solo hecho de conocer el origen emocional, mental o espiritual, ya en sí mismo es terapéutico y nos sirve como una herramienta adicional para el proceso. Increíble, doctor Calixto. Maravilloso, de verdad, me encanta haber estado en esta última parte con usted, conocer un poco de la raíz, conocer estas alternativas para poder encontrar respuestas a muchas preguntas que como adultos nos hacemos, muchos mal diagnosticados, otros sin entender cuál es el fondo o el origen de su situación y poder entender que con el asma y después de los ejemplos que vimos, grandes atletas hoy diagnosticados con asma y sin lugar esto no fue un limitante para tener una excelente vida o un excelente estilo de vida. Redes sociales, ¿cómo lo encontramos? Doctor Calixto Herrera en Instagram, también tengo YouTube, Facebook. Este y entonces es más actualizado. Para finalizar, dejarles, el lema es darle el antiinflamatorio a los pacientes, ¿sí? Entonces recuerden que el proceso es inflamatorio. El médico que a usted solamente le mande salbutamol, dígale, yo vi un programa en que había un doctor que insistía que había que dar antiinflamatorio. Por Dios. 36 años después veo que seguimos mandando solo broncodilatadores para manejar el asma. Que nos quede entonces esa información. El asma es inflamación y hay que tratarla y le repito, es una de las enfermedades más fáciles de tratar, de las más agradecidas y que más rápido responde. Maravilloso. Y luego tendremos la respuesta con el doctor Sosa en el tema de los niños. Más temas en las 3 gracias, por supuesto, más temas en las 3 gracias.